Acuerdos. Maduro y Santos se comprometieron a impulsar la progresiva normalización de la frontera. Diferida. Por sexta vez fue suspendida la audiencia del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Para un mejor servicio, ministro de la Defensa entrega vehículos tácticos a la Fuerza Armada Nacional. Denuncia. Representantes del Colegio de Enfermería de Caracas entregan documento al defensor del pueblo. Fe. Papa Francisco hace un llamado a la reconciliación en su última misa en Cuba. Golpe al terrorismo. Policía francesa detuvo a los actuales máximos jefes de ETA. Poder criollo. Carlos Sánchez jonroneó en victoria de los Medias Blancas de Chicago. Gira de bellezas. Misses hicieron su acostumbrado recorrido por los principales medios del país. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Así es, muy buenas tardes. A partir de este momento, Endrina Yepes y quien les habla, José Manuel Dopazo. Estamos ya listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. El Papa Francisco finalizó su viaje a Cuba con una misa en la Basílica Menor del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre y un encuentro con las familias cubanas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Santiago de Cuba. El Santo Padre ofreció su tercera misa en la isla antes de partir a Estados Unidos. En la ceremonia religiosa, el Sumo Pontífice invitó a la población cubana a vivir la revolución de la ternura de la Virgen de la Caridad del Cobre y a salir de casa y de los templos para tener siempre el corazón y los ojos puestos en los demás. Resaltó que a pesar de las penurias, el pueblo cubano ha mantenido su fe. El alma del pueblo cubano, como acabamos de escuchar, fue forjada entre dolores, penurias, que no lograron apagar la fe. Queremos ser una iglesia que salga de casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. En el encuentro con las familias cubanas, Su Santidad Francisco exhortó a cuidar a las familias, al considerarlas verdaderos espacios de libertad y humanidad. Igualmente agradeció a los cubanos por hacerlo sentir como en casa. Estamos en familia y cuando uno está en familia se siente en casa. Gracias a ustedes, familias cubanas. Gracias, cubanos, por hacerme sentir todos estos días en familia, por hacerme sentir en casa. No nos olvidemos de algo, por favor. Las familias no son un problema, son principalmente una oportunidad que tenemos que cuidar, proteger y acompañar. Y precisamente el Papa Francisco ya partió a Washington para iniciar su gira por Estados Unidos. El viaje del Papa argentino por la nación norteamericana se extenderá desde hoy hasta el próximo 27 de septiembre. El Santo Padre será recibido por el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama en la base militar Andrews, ubicada en las afueras de Washington. Este miércoles, Francisco asistirá a la Casa Blanca para presenciar la ceremonia de bienvenida que presidirá el mandatario estadounidense y donde le otorgará los honores de jefe de Estado. El Sumo Pontífice también asistirá mañana a la misa de canonización del fraile franciscano Junipero Serra, quien inició las misiones católicas en California. Bien, en otro tema les contamos que el retorno de los embajadores a Caracas y Bogotá y la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos en la frontera fueron algunas de las conclusiones del encuentro entre los mandatarios Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en Quito, Ecuador. El presidente de Ecuador y también máximo representante de la CELAC,
Rafael Correa, leyó la declaración que resultó de la reunión en la que el líder de UNASUR, Tabaré Vázquez, también participó como facilitador. 1. El retorno inmediato de los respectivos embajadores. 2. Realizar una investigación de la situación de la frontera. 3. Reunir a los equipos de ministros inmediatamente para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera. Reunión que continuará el miércoles 23 en la ciudad de Caracas. 4. La progresiva normalización de la frontera. 5. La coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. 6. Hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad, propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia. 7. Continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. Los mandatarios se reunieron alrededor de 5 horas en el Palacio de Carondelet, sede presidencial de la capital ecuatoriana, a la que asistieron y destacaron el clima de cordialidad y la voluntad de ambos gobiernos de buscar soluciones conjuntas a la lista de problemas, por lo que atraviesa uno de los pasos fronterizos más activos de Latinoamérica. Ha sido una reunión muy franca, muy clara, pero también pudiéramos decir, ha sido una reunión en medio de un clima, sin lugar a dudas, de hermandad. Así lo siento y así lo creo. ¿Quién triunfó hoy? Triunfó la sensatez, el diálogo y lo que debe triunfar siempre, la paz. Pusimos cada uno nuestra visión, nuestra verdad. Le expresé con toda sinceridad al presidente Maduro que nosotros respetábamos todo lo que hacía Venezuela, si quería cerrar la frontera, si quería deportar a los colombianos que no tuvieran sus papeles en regla, está en todo su derecho. Lo único que le pedíamos era que respetaran los derechos de estos colombianos. Los mandatarios de Colombia y Venezuela acordaron investigar las presuntas violaciones del espacio aéreo, establecer la normalidad de manera progresiva de los pasos binacionales, así como la búsqueda de una solución humanitaria a la situación de los ciudadanos que viven en la línea limítrofe entre los dos países. Y fue diferida para el 21 de octubre la audiencia preliminar del alcalde Antonio Ledesma. Maoli Aldana se encuentra en el Palacio de Justicia y nos dice por qué fue pospuesta nuevamente. Adelante, Maoli. Buenas tardes. El abogado del dirigente opositor Omar Estacio explicó que el diferimiento por sexta vez de esta audiencia preliminar fue por falta de traslado. Informó que la próxima semana acudirá ante el Tribunal Supremo de Justicia a emprender nuevas acciones. No hay vehículos para que los ciudadanos demandemos justicia. ¿Para cuándo la final? La defensa, junto con los demás defensores, vamos a intentar un recurso de abocamiento ante la sala penal. Sabemos cuáles son las expectativas de este tipo de recursos, pero igual lo vamos a ejercer. Quiero hacer una denuncia. Nosotros hemos tenido información que se está preparando una nueva acusación no contra Ledesma, sino contra otros de los acusados en este caso. Se está preparando una acusación y esto no es más que una táctica dilatoria. Recordemos que el alcalde Antonio Ledesma se encuentra imputado por la presunta comisión de los delitos de conspiración y asociación para delinquir en contra del gobierno de Nicolás Maduro y que desde abril goza de beneficios procesales y se encuentra bajo arresto domiciliario. Es la información que podemos ofrecerle desde el Palacio de Justicia. La invitación es a que continúen con más de la emisión meridiana. Adelante. Muchísimas gracias, Maoli. Continuamos. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, ofreció un balance del registro de colombianos por la paz en el país. Aseguró que el día de ayer más de 160.000 tweets fueron publicados bajo la etiqueta Con Maduro por la Paz. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Estamos haciendo el registro en 3 formas. Por una parte, en las plazas Bolívar de los municipios donde ya iniciamos, estamos con máquinas computadoras y una planilla preformada en esas computadoras donde se llenan los datos de las hermanas y hermanos colombianos que van a las plazas a registrarse. También imprimimos, claro, no nos dimos abasto con las computadoras y la cantidad de gente, y también allí hicimos la inscripción, el registro con unos cuadernillos que imprimimos para tal fin. Nosotros estamos ahorita en el proceso de recoger
las planillas y los datos de computadora de estos 116.911 hermanas y hermanos colombianos para elaborar una base de datos que permita a la plataforma para que nuestros hermanos del comité organizador procedan a la propuesta organizativa por estado, por municipio, por comunidad, por la forma organizativa que ellos se quieran dar. Ahora, es muy poderoso que en tan poco tiempo, con la instalación de las patrañas de mentira, muchos medios de comunicación se hicieron los locos, no publicaron algo que, como bien decía Thanos, es histórico. Nunca se había dado un proceso de esta naturaleza y de esta magnitud. Y a pesar de eso, se mantuvieron llenas las plazas Bolívar, se mantuvieron llenas el entusiasmo de nuestro pueblo colombiano que vive aquí con nosotros. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, rechazó la compra de aviones Sukhoi. Torrealba cuestionó si la adquisición de los 12 aviones Sukhoi, anunciada por el presidente Nicolás Maduro, sirve para equipar al sector salud o para atender las necesidades de las personas con enfermedades terminales. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad anunció para este jueves una asamblea ciudadana en la Plaza Brión de Chacaito para discutir los puntos principales que esperan tratar en la Asamblea Nacional luego de las parlamentarias del 6 de diciembre. Bien, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Y más adelante en su noticiero Venevisión. Crisis humanitaria. Unión Europea busca soluciones a migración masiva de refugiados sirios. Los detalles al regreso. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, entregó vehículos tácticos a componentes de la Fuerza Armada y anunció la realización de varios ejercicios militares en todo el territorio nacional. Milagros Zambrano nos tiene los detalles. Sí, buenas tardes. Nos encontramos en Fuerte Tiuna específicamente porque hace pocos momentos el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ofreció unas declaraciones en el marco de uno de los actos por motivo del 10º aniversario del Comando Estratégico Operacional, donde entregó 1000 vehículos a la Fuerza Armada Nacional. Él señalaba que esto era para elevar el apresto operacional. Uno de los puntos del que señaló se está realizando en el país son 4 operaciones militares conjuntas, donde participan todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional en 4 regiones. Escuchemos. Y así como estamos haciendo un ejercicio allá en el oriente del país, estamos haciendo un ejercicio en la red oriental también, para después entrar en un ejercicio que ya daremos los detalles de cada uno, de las características, la naturaleza de cada uno de esos ejercicios, allá en la península de Paraguaná, en la red occidental, con empleo de todos los medios y fuerzas de nuestra institución y con la participación de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro de la Defensa también confirmó que próximamente viajará a China y a Rusia para concretar la compra de equipos militares. Con esta información retornen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagro. Continuamos. Carniceros de Nueva Esparta alertan que la baja producción de cochino y pavo pudiera alejar el pernil de las mesas decembrinas. María Marcano tiene los detalles. Aseguran que el pavo tiene más de 4 meses que desapareció de las refrigeradoras de los expendios de carne en la entidad. Ven con dificultad que la producción se regularice a menos de 3 meses para las fiestas pascueras, tomando en cuenta que tampoco existe producción de cochino debido a la escasez de alimentos para la cría. Por lo general el pavo no ha llegado, tenemos ya varios meses sin el pavo. El cochino comenzó a llegar esta semana y en verdad llegó fue muy poco. No sabemos cuánto nos va a durar. El sector cárnico se mantiene a la expectativa. Señalan que las proyecciones para la cena de Navidad no son nada alentadoras. Consideran que la alta demanda ante la poca oferta inevitablemente disparará los precios del producto. En el estado de Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. En Zulia se realizó el foro denominado Nueva Frontera de Paz. El diputado Rodrigo Cabezas manifestó que el gobierno nacional ha actuado en función de los intereses de los venezolanos. Requerimos, y ese es el planteamiento central de nuestro gobierno y el planteamiento del presidente Nicolás Maduro, una cooperación, un trabajo conjunto, un compromiso del gobierno de Colombia con el gobierno de Venezuela para trabajar por una frontera que hemos llamado segura, sin violencia, por una frontera productiva, de comercio, sin ningún problema birregional.
El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, señaló que hay sectores que hablan de lograr un cambio político en el país a partir de las elecciones del 6 de diciembre, pero en su agenda no incluyen a la mayoría de la población. Manuel Covela nos informa. Para el mandatario regional no es suficiente con el descontento que asegura existe entre los venezolanos. Señala que es necesario reconducirlo y articularlo atendiendo las necesidades de todos los ciudadanos para pensar en la transformación del país. Dijo que no se trata de suplantar a un extremo por el otro. Hay personas que vemos que lo que pretenden es que quieren ignorar. La gran mayoría de los venezolanos que viven en los barrios pretenden generar un cambio ignorándolo. No hay forma de lograr un cambio en Venezuela si no es de abajo hacia arriba. Yo no tengo nada en contra de la gente que va a marchar o que se concentra en Chacao, pero todos sabemos que el país no es Chacao y todas las movilizaciones, todo lo que se haga tiene que salir de donde ha sido siempre el espacio de concentración. Capriles también rechazó el anuncio que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la compra de 12 nuevos aviones militares rusos. No queremos un país que vaya a ninguna guerra, los venezolanos no vamos a ninguna guerra. Esto ahora aquí que con un Sukhoi van a controlar el narcotráfico. Dígame usted, ¿será que creen de verdad que nosotros somos los venezolanos, creerán que somos tontos? Yo no he visto que con un Sukhoi se haga patrullaje contra el narcotráfico, por favor. A propósito de la actual situación fronteriza con Colombia, Capriles hizo un llamado al gobierno nacional para que no creen lo que llamó conflictos artificiales y se ocupe de resolver los problemas de los venezolanos. Desde Petare, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Técnicos del CNE realizaron con éxito la prueba de ingeniería sobre las redes de transmisión de la plataforma tecnológica electoral, utilizadas para el envío de los resultados desde las juntas respectivas y centros de votación el día de los comicios. El procedimiento permitió certificar la disponibilidad de soporte y de los equipos que hacen la emisión de datos hacia los 2 centros nacionales de totalización, ubicados en la sede del Poder Electoral en la Plaza Caracas y Plaza Venezuela. Bien, amigos, y luego del descanso vacacional, reinició el diplomado Balance y Equilibrio Informativo, dictado por la Universidad de los Andes con el auspicio de Venevisión y la aerolínea LASER. Stephanie Peña tiene los detalles. En la ponencia, impartida por el licenciado Samir Luzardo, se aclararon asuntos relacionados con la ley resorte, deberes y derechos y cumplimientos del mismo en torno a la responsabilidad que acarrea el manejo y difusión de la información a la sociedad. Aclaramos asuntos relacionados con la ley de responsabilidad social y medios electrónicos, nuestros deberes y derechos y cómo a través de la participación ciudadana nosotros podemos hacer que la ley de responsabilidad social se cumpla a cabalidad. Esto significa el reinicio de actividades después de un mes y medio de habernos retirado a las vacaciones. Y lo hemos hecho con mucho entusiasmo. La participación de los asistentes fue bastante cálida porque el tema así lo ameritaba, la ley resorte. Se aclararon muchas dudas. El diplomado Balance y Equilibrio Informativo, dictado por la Universidad de los Andes con el apoyo de Venevisión y la aerolínea LASER, apunta a la especialización y actualización de contenidos para la perfección de los métodos de la noticia y de esta manera innovar el campo periodístico. Desde Mérida, para el Noticiero Venevisión, Stephanie Peña. Amigos, bienvenidos. Regresar al colegio se convierte en un momento de mucha tensión para algunos niños quienes temen ser o volver a convertirse en blanco del acoso. Que realmente nuestros niños sean felices. Prepararte con anterioridad para volver al colegio es una valiosa herramienta. En primer lugar, cree en ti. Si te valoras, los demás lo harán. Practica la tolerancia. Si yo soy una persona que no soy tolerante, entonces aquella persona que venga con al menos una inquietud, le voy a salir con una actitud que no es la más consona. Simplemente respirando, escuchando a la otra persona y poniéndose en el lugar de la otra persona, podemos lograr entenderlos y entonces la comunicación fluye. Si eres introvertido, practica en el espejo cómo reírte y mirar. Lleva algunas ideas ensayadas de temas que puedas conversar con tus compañeros. Creemos que ese compañerismo va de la mano del respeto, de ser solidario, de ser amigos, de pasarnos la mano, de aprender a querernos.
No seas burlón, puedes caer pesado y generar rechazo. Si alguien te insulta, demuestra serenidad, mira a los ojos fijamente y con respeto, que quede claro que ninguna palabra te ha herido. Que los padres y maestros informen a los niños sobre el tema resulta también muy efectivo. Cuando enseñamos al colegio a concientizar, a identificar, enseñamos a los alumnos a que ellos sepan muy bien cuando están haciendo objetos de bullying, cuándo están haciendo bullying y las consecuencias que eso trae, haciéndolo sentir y haciéndolo pasar por la emoción de ese momento y teniendo consecuencias, por supuesto, y responsabilizándose de sus acciones. Y cuando la familia también nos acompaña y el trabajo es mancomunado, pues se hacen cosas fascinantes. Bien, si alguien te acosa es importantísimo no quedarte callado. Cuéntalo a algún adulto de confianza. Atajar a tiempo una situación de violencia puede frenar daños físicos y psicológicos mayores. Seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña en contra de la violencia escolar. Únete tú también. Juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Al regreso, música en pro de los latinos. Emilio Estefan presenta su nuevo tema, Todos somos mexicanos. Como para atrás. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. Trabajadores del Hospital Pérez Carreño acudieron a la Defensoría del Pueblo para denunciar acciones irregulares en su contra. Manuel Covela tiene el reporte. Sí, gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a conversar de inmediato con Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, para que nos diga entonces cuáles son las denuncias que ustedes están presentando aquí hoy ante la Defensoría del Pueblo. Violación a los derechos humanos, violación a las garantías constitucionales que dicen que yo tengo que laborar en un ambiente libre de violencia, donde los auditores se han generado como una suerte de verdugos, de cacería de brujas, donde pretenden desconocerle horarios de trabajo. Están ustedes anunciando un paro de actividades. ¿En cuánto podría ser esto de concretarse? Estamos dando un margen de 15 días al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a partir de este momento. Bueno, son palabras de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, quien junto a trabajadores del Hospital Pérez Carreño hicieron acto de presencia en la Defensoría del Pueblo para presentar denuncias de violaciones a sus derechos laborales y constitucionales en ese centro asistencial. Es la información que podemos ofrecerle hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El Ministerio Público comisionó a la fiscal quinta del Estado Falcón, Edith Parra, para investigar la muerte de Ricardo Niño Santos, de 54 años, ocurrida este domingo frente a su posada, ubicada en Tucacas. El fiscal coordinará a los funcionarios del CICPC durante las labores de recolección de evidencias y las experticias correspondientes que permitirán conocer la identidad de los implicados en este caso. Según información preliminar, la víctima regresaba a su posada en una motocicleta cuando fue interceptado por una persona quien le efectuó varios disparos. La policía de Francia, en colaboración con la Guardia Civil, detuvo a David Pla, de 40 años, e Iraxe Sorzábal, de 43, quienes junto a José Antonio Urricoechea, Josu Ternera, son los actuales jefes máximos de la ETA. La operación policial fue realizada en una casa rural en el departamento de Pirineos Atlánticos del país europeo. El Ministerio de Interior de Francia confirmó que solo se produjeron 2 detenciones. El Ministerio de Interior de España informó que quedaba este grupo que coordinaba el aparato político de la organización terrorista y que también se encargaba de vigilar los escondites de armas y explosivos de ETA. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Chile, donde la presidenta Michelle Bachelet anunció un paquete de medidas para ayudar a los afectados por el reciente terremoto. Unas 70 réplicas de entre 3 y 6.7 grados
sacudieron en las últimas horas al país suramericano. Bachelet precisó que una vez que concluya el recuento de daños, entregará un bono único de reconstrucción de viviendas cercano a $1.500 y otro de adquisición de enseres de $700 a cada una de las familias damnificadas. La mandataria chilena recibió a un grupo de expertos internacionales en desastres sísmicos para mejorar la puesta en práctica de procedimientos y protocolos para la coordinación de casos de terremotos. 5 madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos llegaron a Washington para pedir la ayuda del Papa Francisco. En este caso, las mujeres intentarán el próximo 26 de septiembre entregarle al Santo Padre una copia del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que contradice la versión dada por las autoridades mexicanas sobre la desaparición de los estudiantes. En Brasil, el ex tesorero del gobernante del Partido de los Trabajadores, João Vaccari, fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión por su implicación en la red de corrupción que actuó en la empresa estatal Petrobras. Vaccari fue imputado por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. Los ministros de Interior de la Unión Europea intentarán aprobar por consenso el reparto de 120.000 refugiados propuesto para la Comisión Europea, así como el número concreto de demandantes de asilo que cada país está dispuesto a recibir en los próximos 2 años. Por su parte, Hungría rechazó participar en este sistema de reparto al considerar que la solución es el refuerzo de las fronteras exteriores del viejo continente. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, continúa la emoción del fútbol. Hoy, precisamente hoy, arranca la 5ª fecha de la Liga Española con 3 encuentros. Vamos a hacer la quiniela, José Manuel con Gregorio. Vamos a ver qué traemos para hoy en los deportes. Al Real Madrid voy, no se diga más. Yo también, a la Madrid. Amigas y amigos, bienvenidos a los deportes en su noticiero Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas, con un gusto acompañarles. Comenzamos hablando de béisbol de Grandes Ligas porque este lunes Carlos Sánchez jonroneó mientras que Eduardo Rodríguez se fue sin decisión en su apertura ante los Rays de Tampa Bay. Nos vamos al Comerica Park, 6º inning y Carlos Sánchez que conecta jonrón solitario por el jardín izquierdo, 5º del año para el maracayero que se fue de 3-3 con jonrón, doble, remolcada y par de anotadas en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago sobre los Tigres de Detroit, 2 carreras por 0. Abisail García y Víctor Martínez se fueron de 3-1. Eduardo Rodríguez se fue sin decisión de su apertura de este lunes ante los Rays de Tampa Bay tras lanzar 6 episodios en los que permitió 6 imparables, entre ellos un jonrón, toleró 3 anotaciones, otorgó par de boletos y ponchó a 4 rivales. Al final, los Medias Rojas derrotaron a los Rays 8 carreras por 7. Asdrúbal Cabrera falló en sus 5 visitas al plato. Jan Machi lanzó 2 tercios en los que ponchó a un rival. Pasamos a notas del fútbol porque Deportivo La Guaira derrotó al Portuguesa 3-1 en el último choque de la jornada 11 del torneo de adecuación. Con este resultado, el cuadro litoralense sube a la 4ª posición de la tabla con 19 puntos. En tanto, en España, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, advirtió de que en caso de que Cataluña declarara su independencia, los equipos de ese territorio no podrían competir en los campeonatos españoles, medida que involucra a los 2 equipos catalanes de primera división, el Fútbol Club Barcelona y el Español de Barcelona. El domingo Cataluña celebrará unas elecciones regionales vitales para el futuro de la región en España y su fútbol. Y hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Amigos, muy buenas tardes para todos. Yo soy Federica Guzmán y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con la gira de medios que realizaron las candidatas al Miss Venezuela 2015. Este lunes las candidatas al Miss Venezuela hicieron su acostumbrado recorrido por los principales medios de comunicación de nuestro país para responder las inquietudes de los periodistas, quienes recibieron con mucha empatía al grupo de este año. Finalmente, las Misses llegaron a la Quinta Rosada para un encuentro con Miss Universo 2013 María Gabriela Isler, quien compartió con ellas un mensaje de optimismo y tranquilidad camino a la noche final que será el próximo 8 de octubre. Llenas de alegría y muy sonrientes, nos contaron cómo fue la experiencia, qué esperan de la prensa y cómo se preparan para la gran noche final.
La preparación para la noche final, que es el 8 de octubre, va muy bien. De verdad que estamos trabajando día y noche. Hemos hecho un trabajo espectacular porque de verdad que todas le hemos puesto mucha gana y lo hemos hecho con mucha motivación y con mucha alegría. Tuvimos una dinámica que cada quien sacaba de un bol una pregunta y respondías como si estuvieses en la noche final. Ya mañana empiezan los ensayos y bueno, darle duro para que la última noche todo quede perfecto. Y David Beckham celebra su nuevo cortometraje. El exfutbolista inglés se reunió con Belstaff en Nueva York para presentar su nuevo cortometraje Proscritos, que a pesar de ser un film muy corto, cuenta con un elenco de grandes actores como Justin Theroux y una nueva campaña especial que nunca se había hecho. Y cerramos con el lanzamiento del nuevo video de Emilio Estefan. El reconocido productor hizo la presentación del videoclip oficial de su tema Todos Somos Mexicanos, donde agrupa a más de 30 artistas para hacer frente al racismo contra los mexicanos en Estados Unidos. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen apetito y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias, Federica. Vamos a hacer una pausa. No sin antes recordarles que hoy en Entrevista a Venevisión nos acompaña Tomás Guanipa. Él es secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el Distrito Capital en representación de la Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Los esperamos al regreso. La señora Eddie Camacho está embarazada y se encuentra recluida en el Hospital Pérez Carreño. Requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: acitromicina en tabletas de 500 miligramos, hierro inyectado o endovenoso, Benudual en gotas y Lionexal de 10 miligramos. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico: 0414-901-4113. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Tomás Guanipa. Tomás Guanipa es secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el Distrito Capital en representación de la Unidad. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Tendrina. Un placer estar en tu programa aquí y saludos a toda la gente que nos ve. Sin duda alguna, deberíamos iniciar nuestra conversación haciendo un análisis de lo que sucedió el día de ayer en el encuentro entre los presidentes de Colombia y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, como cierre de este acto, decía que había triunfado la sensatez y el diálogo. El presidente Santos manifestó su respeto a las decisiones de cierre de frontera por parte de Venezuela y también hizo un exhorto al respeto a los derechos humanos. Se inicia progresivamente este proceso de reconciliación entre dos países. ¿Cuáles son las lecturas que se pueden hacer? Mira, más allá de las lecturas de lo que vimos, de lo que gráficamente ocurrió allí, que parecía que no era una cosa tan unida y cohesionada como pudo haber sido, yo creo que lo importante aquí es rescatar que todo este conflicto pudo haberse evitado si se hubiese promovido primero una agenda de diálogo. Fue al revés, es decir, primero hubo el conflicto y después el diálogo. Yo no entiendo mucho cómo es que si se cierra la frontera de un solo golpe, de repente ahora digan que va a ser una reapertura progresiva y que se anuncie una comisión para investigar lo que pasa en la frontera, cuando Nicolás Maduro ha dicho en cantidad de oportunidades que es culpa de los colombianos lo que está pasando, que él le ha explicado 1000 veces a Santos lo que allí ocurre, y al final te das cuenta, Andrina, que ahí en el fondo lo que existe es la intención deliberada del gobierno de esquivar la responsabilidad de la crisis alimentaria que hoy hay en el país y generar una especie de cortina de humo para que la gente desvíe su atención de esos problemas y busquemos culpables donde no existen. Yo creo que ese fue un encuentro además que no trajo los resultados que nosotros debimos haber esperado. Ayer mismo yo hablaba con la gente de la frontera en Táchira y nos comentaba que el comercio ha caído al 20%, que las colas son mucho más grandes ahora, que el desabastecimiento es peor que antes del cierre de la frontera, más allá además del drama que significa dividir a un pueblo que antes estaba prácticamente unido. Entonces, creo que es una reunión que quedó corta, que demuestra claramente que esto era un conflicto que generó artificialmente el gobierno de Nicolás Maduro y que lo que queda es entender que el diálogo no es el único mecanismo entre dos países que son hermanos
y buscar de una vez por todas normalizar la situación en la frontera, porque no se le puede seguir haciendo daño a quienes viven allí y que no son responsables ni del ni de todo lo que se está contrabandeando, ni son responsables de la inflación que hay en Venezuela, ni son responsables de la falta de producción del país, y eso es más bien responsabilidad del gobierno y tiene que asumirlo con todas las consecuencias. Desde su tribuna, usted como diputado del Estado Zulia, ¿cuál ha sido la aproximación que han tenido hacia esta realidad de lo que se está viviendo en la frontera? Porque hemos escuchado a muchos voceros de la oposición decir que toda esta situación es un pretexto político para desviar la atención de los venezolanos. Usted como diputado ha ido al Estado Zulia, ha constatado así a ciencia cierta lo que está ocurriendo en la frontera. Mira, no solamente hemos estado en el Estado Zulia, sino que también hemos estado muy en contacto con la gente del Táchira y hemos estado muy en contacto con la gente de Apure. Y te confieso que lo que ocurre allí es que se genera una incertidumbre muy grande entre los pobladores. Por ejemplo, la Guajira venezolana. La Guajira venezolana, para una persona que es indígena, que es guajira, se siente prácticamente de una sola nación, se sienten como un solo espacio geográfico para ellos, y cuando tú lo divides artificialmente le estás generando un daño muy grave. En la frontera con Colombia, en el estado Táchira, pues hay gente que estudia de un lado y trabaja del otro, y todas estas cosas lo que generan es hacer un gravísimo daño, todo por una ambición o una esperanza del gobierno nacional de poder revertir esta mala imagen que el gobierno tiene en cuanto a sus ejecutorias. Lo que ayer ocurrió cuando hablaron de los 7 puntos en los que llegaron a un acuerdo, llegaron a mandar un embajador a devolver a los embajadores. Se devuelven los embajadores a Bogotá y a Caracas. Pero te das cuenta que al final todo era una discusión absolutamente artificial, insisto, donde se le ha hecho un gravísimo daño a la gente, porque Venezuela, por ejemplo, no ha podido resolver ninguno de los venezolanos su problema de abastecimiento después de un mes de cerrada la frontera. No hemos visto más alimentos en los anaqueles, no hemos visto a la gente dejar de hacer colas, más bien las colas se han multiplicado aún más, y el drama que se vive en la frontera es un drama que no es responsabilidad de la gente vivir lo que está viviendo, y que es más bien culpa del gobierno que estemos pasando por allí. Por eso yo creo que lo que debe ocurrir es una reapertura de la frontera, una sinceración del gobierno en cuanto a su responsabilidad de lo que está pasando en el país, y mirar hacia adelante asumiendo las tareas de reforma que tiene que haber en un país donde la gente tiene que tener alimentos, la gente no puede seguir haciendo cola con tanto dinero que nos ha entrado a los venezolanos, al gobierno venezolano, porque no es al pueblo, y la gente tiene que sentir que este es un país donde volvemos a producir lo que hoy estamos comprando afuera. Guanipa, ha habido un pronunciamiento por parte de la Mesa de la Unidad, ya lo mencionábamos antes en las noticias de nuestro espacio, por parte de Jesús Chudo Torrealba, que decía, criticaba de manera muy dura la compra de los Sukhoi por parte del gobierno venezolano. Defender la soberanía es una de las hipótesis. Por otra parte, se está hablando de que no es un gasto necesario. ¿Cuál es su postura? Mira, me parece increíble que el gobierno anuncie que va a gastar 540 millones de dólares para comprar 12 aviones, justo después del siniestro que hubo con el avión que se estrelló, que todavía no tenemos una explicación de qué fue lo que pasó realmente allí. Y tú te preguntas cómo un país que está en crisis, como está la crisis venezolana, el gobierno prefiere comprar 12 aviones Sukhoi que invertir eso en generar la producción que en Venezuela deberíamos tener hoy para no comprar afuera lo que tenemos que alimentarnos. Eso contrasta, además, de una forma absolutamente traumática para cualquier persona que pueda estarnos viendo en este momento, con lo que está ocurriendo con Uruguay. Le vendimos petróleo a Uruguay y hoy nos los están pagando con alimentos. Es decir, ellos compraron con precios fenomenales, con cuotas absolutamente cómodas, petróleo a Venezuela, y cuando deben pagarlo y ingresar esos dólares, nosotros le decimos, no, danos mejor alimentos, danos leche en polvo, danos arroz, danos soya, danos queso, y van a traer 265.000 toneladas de alimentos a Venezuela que antes siempre se habían producido aquí, y esos dólares los pudimos haber utilizado en otra cosa. Pero lo más grave aún es que esto representa alrededor de 300 millones de dólares. El gobierno prefiere gastar casi el doble en comprar aviones Sukhoi para guerras que solo existen en su cabeza, y no invertir ese dinero en reactivar las 4 millones de hectáreas que están hoy improductivas y que fueron expropiadas por el gobierno, reactivar las 1.500 empresas que han sido expropiadas en Venezuela y que no están produciendo ni alimentos, ni bienes, ni servicios, y tú te preguntas cómo es posible que para ellos sea más importante aviones militares que la alimentación y la producción en Venezuela. Es una muestra clarísima
de cómo este gobierno está divorciado de la realidad del país y más bien se ha convertido en uno de los mayores problemas que tenemos nosotros que resolver los venezolanos, y ese cambio inicia el 6 de diciembre cuando salgamos a votar por una nueva Asamblea Nacional. A propósito de ese cambio que ustedes están prometiendo como parte de la oferta electoral de la oposición, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que se está planteando? Y también muchos se preguntarán en sus casas si eso es lo que están planteando que van a hacer en el futuro, ¿qué están haciendo hoy los diputados de la oposición en el Parlamento? Sí, mira, es muy válido esa pregunta, porque fíjate que nosotros hemos hecho durante estos 4 años y medio, hemos presentado, por ejemplo, la fracción de Primero Justicia y también la Unidad Democrática, más de 27 proyectos de ley, como por ejemplo la reforma de la ley de alimentación para darles estatiques a pensionados y jubilados, una ley de primer empleo para los jóvenes en el país, un proyecto de ley de seguridad social para los venezolanos. Es decir, hemos luchado para que la agenda sea una agenda social, pero la mayoría oficialista lo ha impedido, y por eso tenemos que dibujarle al país lo que será una nueva Asamblea Nacional cuando podamos nosotros tener una mayoría allí. Esta semana haremos una gran asamblea en Chacaíto donde presentaremos las 5 líneas de la unidad bajo las cuales vamos a desarrollar todo nuestro proyecto programático. Pero la semana pasada, además, yo presenté lo que es mi plan para luchar desde la Asamblea Nacional, que está circunscrito a los grandes temas que va a desarrollar la Asamblea Nacional. Propuesta para cambiar a Caracas desde la Asamblea Nacional, ¿no? Así es, para cambiar a Caracas, para cambiar a Venezuela. A mí me impresiona transitar pro patria, estar en Kennedy, visitar el Topito y encontrarnos en todas partes colas y la angustia de la gente por lo que está pasando. Que yo diría que deberíamos enfocarnos en 3 cosas muy concretas. Cada diputado se va a asumir la agenda de la unidad, pero algunos haremos más énfasis en unas otras, en otras cosas y en otras. Y fíjate lo que te quería comentar rápidamente, lo que pasa en Venezuela. Siempre nosotros vimos al presidente Hugo Chávez decir que el gobierno venezolano había logrado que el ingreso promedio del venezolano, el salario promedio del venezolano fuera el más alto de América Latina, y hablaba de 400, de 500 dólares. Hoy el sueldo del venezolano, y estas láminas lo muestran claramente, a la tasa CIMADI son 36 dólares, pero a la tasa real, al dólar paralelo, son 10 dólares al mes. Es decir, solo comparado con Cuba, y hoy somos el país que tiene menos ingresos en el país. Pero con el tema de la producción, hemos expropiado, el gobierno venezolano, 1.500 empresas que hoy están quebradas y 4 millones de hectáreas, de las cuales solamente están productivas el 2% en Venezuela. Entonces, lo primero que nosotros queremos promover son 2 leyes muy importantes para reactivar la economía del país. Una ley hecha en Venezuela, que garantice que podamos producir en Venezuela lo que hoy no estamos produciendo, que devolvamos a particulares esas 1.500 empresas que el Estado ha manejado mal, y que abramos a sectores de inversión la capacidad productiva del país para que pequeños productores puedan poner a producir esas 4 millones de hectáreas. Luego, tener una ley de protección y relanzamiento del salario mínimo del país. Si siempre Hugo Chávez habló de la dolarización del salario del país, ¿por qué en este momento prácticamente todo en Venezuela se calcula en dólares, menos el salario de los venezolanos? ¿Por qué no generar una posibilidad de que los venezolanos tengamos entonces un sueldo en dólares que garantice ese monto en divisa venezolana, que la inflación no se va a comer el dinero de los bolsillos de los venezolanos? Y eso serían propuestas muy concretas que nosotros podemos desarrollar, como también una ley para lograr la impunidad cero en Venezuela, es decir, que fiscales y jueces corruptos que se alían con quienes delinquen vayan a la cárcel, para que en Venezuela tengamos una justicia imparcial que se dedique a castigar a quien ataca a los venezolanos. Creo que estas son 3 temas que para nosotros son fundamentales en la nueva Asamblea Nacional, porque la gente quiere seguridad, la gente quiere tener la posibilidad de comprar lo que quiera, donde quiera, sin tener que hacer una cola, y la gente quiere ver que los ingresos petroleros se traducen también en dinero en el bolsillo de los venezolanos para poder vivir mejor y poder echar para adelante. Eso es lo que usted ha denominado el Plan Guanipa. Lo hemos denominado así porque queremos poderle explicar de la forma más gráfica a la gente lo que esto significa y la posibilidad que tenemos desde la unidad de lograr un cambio muy positivo para el país. Bueno, le damos las gracias a Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el Distrito Capital en representación de la unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que pasen todos. Feliz tarde, José Manuel. Muchísimas gracias, Sandrina. Así ponemos punto final a la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Recuerde, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Usted decide.